Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero agradecer a la organización de Explosión Creativa por habernos otorgado el premio al programa de opinión del año. Vladimir a la Una, programa de opinión del año. Y agradecer pues este reconocimiento. Lamentablemente no pude asistir al evento porque me acabo de enterar de que he sido ganador de este premio. No recibí la información a tiempo, pero igualmente quiero agradecerles no solamente por el premio que le han dado a Vladimir a la Una, sino también bueno, a todo el equipo de producción de nuestro espacio, encabezado por María Alejandra, nuestra productora. Y también quiero anunciarles que no solamente este espacio fue premiado, sino también el mejor programa de economía, Noticias Globo Economía, mejor programa internacional, Brújula Internacional, mejor programa tecnológico, Noticias Globo Tecnología, mejor narrador de noticias, Sergio Novelli. Ganamos en esas 5 categorías. Ese evento se realizó anoche. Y bueno, los competidores fueron representantes de medios impresos, digitales y audiovisuales. Es un evento muy importante para la publicidad y el entretenimiento en el país. Así que bueno, gracias a quienes nos otorgaron ese importante galardón. Bueno, bienvenido Jesús Silva, abogado constitucionalista. En la segunda parte estaremos conversando con Delsa Solórzano. Muy feliz de estar en tu programa. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. En primer lugar, las inhabilitaciones que ha aprobado la Contraloría General de la República. Me gustaría una opinión tuya al respecto, en el marco pues de esta precampaña electoral. Algunos candidatos a diputados, gobernadores. Bueno, evidentemente que estamos en un año electoral con muchas efervescencias de la polarización. Sin mayor estudio del derecho, algunos dirán que son inconstitucionales, que son ilegales, que son retaliación política. Ese es un lado del país que piensa de esa forma. Otro lado, consideramos que hay una serie de requisitos que deben cumplirse para optar al ejercicio de la función pública, a cargos de elección popular. En este contexto, hay requisitos de orden administrativo, tener una solvencia administrativa, tener una actualizada declaración del patrimonio público forma parte de unos requisitos importantes para ser elegible a estos cargos de elección popular, y creemos que en ese contexto se han producido una serie de sanciones administrativas que tienen un peso importante, y por eso se está entonces de alguna forma dirimiendo, ventilando esta situación. Hay un falso criterio de que únicamente a través de una sentencia judicial firme se puede aplicar sanciones que eviten o que impidan o que obstruyan concursar en elecciones. Hay jurisprudencia al respecto, no solamente... Pero la Constitución habla precisamente de que para aplicarse una inhabilitación política tiene que haber un juicio y se tiene que ver una sentencia que determine la culpabilidad de quien ha sido objeto de esa inhabilitación. Fíjate, ese es uno de los criterios que tratamos de aclarar. Ahí está la Constitución, así habla la Constitución. Evidentemente, ese es uno de los requisitos. Hablamos de que inhabilitaciones políticas, en primer lugar, sería un término un poco impreciso. Existen una serie de requisitos desde el punto de vista administrativo que deben cumplirse para que una persona pueda optar al ejercicio de un cargo de elección popular. Requisitos administrativos. No estamos hablando de que la sanción administrativa impida, niegue, inhabilite, desaplique o despoje de sus derechos a quien quiere participar, pero debe cumplir con requisitos, porque este enfoque tiene que tomar en cuenta dos aspectos. ¿Qué se protege con la declaración del patrimonio público? Precisamente el patrimonio nacional, la cosa pública. Está el derecho de los ciudadanos, de ese colectivo, a que haya una vigilancia de los recursos del Estado. Imaginemos por un segundo que quienes participan en elecciones no tienen obligación de presentar cuál es el balance de sus ingresos y egresos como funcionarios públicos. Estaría entonces configurándose una situación que menoscaba el derecho de esos electores. Por eso creo que este tipo de sanciones provisionales, porque son sanciones administrativas provisionales, tienen una justificación como resguardo de derechos colectivos de los ciudadanos. No solamente hay que claro, pensar son provisionales, en el derecho individual. pero afectan la posibilidad de que alguien se postule o no a un cargo de elección popular. Lo más importante es que no generen una situación de indefensión jurídica, Vladimir. ¿La generan? No la generan. ¿Por qué? Porque los afectados han preferido de alguna manera irse primero a la opinión pública, a la televisión, a la radio, a hablar de persecución política, pero resulta que este tipo de sanciones administrativas permiten un lapso para ser recurridas administrativamente y también para ser impugnadas judicialmente. Es decir, hay un Estado de Derecho operando
que respeta el debido proceso del artículo 49 constitucional, porque tienen derecho a la defensa, tienen derecho a la doble instancia, tienen derecho a recurrir frente a actos que ellos consideran que son injustos. En principio, nosotros somos partidarios como ciudadanos y como estudiosos del derecho constitucional que la Contraloría General de la República tenga facultades para exigirle a quienes pasan por la función pública una rendición de cuentas. Y evidentemente cuando no cumple con esa rendición, tiene que haber mecanismos para de alguna forma enderezar esa irregularidad que está perfectamente detectada. Ahora, Jesús, en un momento electoral hay una lectura, bueno, tú puedes tener la lectura de la formalidad jurídica, ¿verdad? A los efectos del juicio político. Un sector del país entiende que se trata de un acto de retaliación política, de un acto de ventajismo electoral. ¿Qué le dirías tú? Evidentemente, los criterios que se manejan en un escenario de polarización nunca son jurídicos, son criterios emocionales. En primer lugar, en nuestra legislación, en nuestra Constitución, en nuestras leyes no existe la figura del juicio político. Sí debo decir que existieron en una época preconstitucional, previa a 1999, de alguna forma, tu persona y mi persona tenemos un pasado, un antecedente familiar común de ser hijos de antiguos comunistas de la época de la Cuarta República. Tu padre en algún momento fue un preso político y no tuvo derecho a juicio, no tuvo un canal de televisión que permitiera denunciar presuntas violaciones de derechos humanos. En aquel tiempo sí podemos decir, y mi padre también estuvo 5 años preso sin fórmula de juicio como preso político por ser comunista, que en esos tiempos habían verdaderos juicios políticos y fórmulas extrajudiciales de condena, de privación de libertad, de tortura, que en esta Quinta República, con la Constitución de 1999, debo decirte, no son las mismas circunstancias. Yo creo que estamos en un régimen constitucional y legal. Ahora, Jesús, este tema de las inhabilitaciones, cuando se produce una inhabilitación administrativa, de alguna forma se vulnera el derecho a la defensa. Es decir, el ciudadano es inhabilitado antes de tener la posibilidad de una descarga ante un organismo competente, incluso ante sus jueces naturales. Fíjate. Esto no va contra el sentido de la Constitución. Fíjate, yo lo veo de manera contra distinta. El espíritu del constituyente, por ejemplo. Claro, ese es el enfoque del candidato que se ve de alguna forma sancionado por no rendir cuentas del patrimonio que ha manejado en el ejercicio de la función pública. Pero está el enfoque de la mayoría de los ciudadanos que eligen, que tienen la obligación de que el Estado proteja los fondos públicos para luchar contra la corrupción. En este sentido, tenemos una sanción provisional. No hay indefensión, no hay violación de la Constitución, porque la sanción es provisional y solamente queda definitivamente firme si el afectado, si el sancionado no ejerce los recursos que la propia legislación y la propia Constitución le garantizan. Recurso administrativo contra el acto de la Contraloría y posteriormente, en el supuesto de que ese recurso fuera inadmitido o fuese considerado improcedente, tiene entonces 6 meses para la vía judicial. ¿Por qué no agotar las vías jurídicas? ¿Por qué despreciar un Estado de Derecho cuyo poder electoral le dio triunfos, le ha dado triunfos y victorias a esos que se dicen perseguidos políticos, cuando han ganado curules en la Asamblea Nacional? El poder electoral los ha reconocido y todas las ramas del poder público nacional los han reconocido como diputados, como alcaldes, como gobernadores. En ningún momento las fuerzas del proceso bolivariano y las autoridades del poder público nacional venezolano en estos 15 años han desconocido ningún opositor que ha sido electo para algún cargo de función pública. Jesús, por aquí te pregunto, Iván Figuera, ¿por qué no han investigado a los candidatos del PSUV a ver si están solventes o solo eso aplica a la oposición nada más? El que escribe está mal informado. Hay casos notorios, públicos, comunicacionales, de antiguos o vigentes dirigentes del PSUV a nivel municipal o regional que están siendo procesados judicialmente. Está el famoso caso del que fuera gobernador hasta hace muy poco, Rafael Licea, en el estado de Aragua, mi estado natal. Allí pues hay se ha desmantelado toda una estructura de corrupción donde este ciudadano y sus funcionarios más cercanos estuvieron implicados en casos de corrupción, presuntamente, ¿no? Tiene derecho a la defensa. De modo pues que aquí no ha habido ningún tipo de impedimento para que gente inscrita en el PSUV y que se autoproclama socialista, que a mi juicio un corrupto nunca es un socialista, sean investigados y debidamente sancionados. Por aquí te pregunto que si eres troquista o chavista, Hot Wheel. Yo soy socialista, soy chavista y sobre todo soy un ciudadano venezolano que creo en la inclusión y en la tolerancia para nuestro país. Y vamos a la pausa, ya venimos con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Ya regresamos.